Mi papá se rió cuando dije que sería CEO, le ofrecí un puesto de seguridad en mi empresa. Mi nombre es Sofía Hernández, y tengo 32 años. Hoy, mientras observo desde la ventana de mi oficina en el piso 15 de Torre Reforma en Ciudad de México, recuerdo perfectamente aquel día de diciembre de 2010 cuando todo cambió para siempre. El smog capitalino se mezclaba con las luces navideñas que comenzaban a adornar las calles, y yo acababa de cumplir 18 años. Era una tarde húmeda típica del Valle de México. El aire se sentía pesado, cargado de esa humedad que te abraza y no te suelta, mientras el ruido constante del tráfico en Insurgentes creaba la banda sonora de nuestra vida diaria. Vivíamos en una casa pequeña de 2 pisos en la colonia Doctores, una de esas construcciones que parecen apretarse unas contra otras como buscando apoyo mutuo. Papá había llegado del trabajo más temprano que de costumbre. Roberto Hernández, 52 años, supervisor de una fábrica textil en Tlalnepantla. Sus manos ásperas y curtidas por años de trabajo manual contrastaban con la delicadeza con la que sostenía su cerveza Corona mientras se desplomaba en su sillón favorito, ese de piel sintética café que ya tenía más remiendos que superficie original. Papá, le dije, con esa mezcla de emoción y nerviosismo que solo un adolescente puede sentir cuando está a punto de compartir su sueño más grande. Terminé el bachillerato con mención honorífica. Quiero estudiar Administración de Empresas en la UNAM. Él ni siquiera levantó la vista del noticiero. Raúl Velasco hablaba sobre la crisis económica que seguía golpeando al país, y papá asentía como si entendiera cada palabra, aunque yo sabía que su mente estaba en otro lado, probablemente calculando si el sueldo de esta quincena alcanzaría para los gastos navideños. Papá, insistí, sentándome en el borde del sofá, quiero ser CEO de mi propia empresa algún día. Fue entonces cuando pasó. Se volteó hacia mí, y por primera vez en toda la conversación, me prestó atención completa. Pero no era la atención orgullosa que yo esperaba. Sus ojos se arrugaron en las esquinas, su boca se torció en una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y soltó una carcajada que resonó por toda la sala como el eco de una burla cruel. ¿CEO tú? La risa se intensificó, haciendo que su barriga temblara debajo de su playera blanca manchada de sudor. Sofía, mija, deja de soñar con pendejadas. Las mujeres de esta casa no están hechas para esas cosas. Tu mamá limpia casas, yo trabajo en la fábrica, y tú deberías conseguir un trabajo decente en una tienda o algo así. CEO. Otra carcajada. Ni siquiera sabes qué significa esa palabra en español. Las palabras me golpearon como puñetazos. Sentí como el calor me subía por el cuello, como mis mejillas se encendían no de vergüenza, sino de una rabia que nunca antes había experimentado. El ruido de la televisión se volvió un murmullo lejano, y lo único que podía escuchar era el eco de su risa mezclándose con el latido acelerado de mi corazón. Sí sé lo que significa, murmuré, pero mi voz se perdió entre sus carcajadas continuas. Director ejecutivo. Siguió riéndose, mi hija la directora ejecutiva. ¿De qué? ¿De vender tacos en la esquina? Se limpiaba las lágrimas de tanto reír. Sofía, las mujeres de nuestra clase no llegan a esos lugares. Eso es para gente rica, para gente con contactos, para hombres. Tú eres una buena muchacha, pero hay que ser realista. Mamá apareció desde la cocina, secándose las manos en el delantal. María Elena siempre había sido una mujer callada, de esas que prefieren mantener la paz antes que enfrentar conflictos. Sus ojos me miraron con esa mezcla de compasión y resignación que yo había visto tantas veces. Tu papá tiene razón, mija, dijo con voz suave, mejor busca algo más práctico. Una carrera corta, algo que te dé trabajo rápido. Pero yo ya no los escuchaba. Me levanté del sofá, sintiendo cómo mis piernas temblaban no de miedo, sino de determinación. Caminé hacia mi cuarto, subiendo las escaleras de 2 en 2, mientras la risa de papá aún resonaba a mis espaldas como una maldición. Esa noche, acostada en mi cama individual bajo el techo de lámina que goteaba cada vez que llovía fuerte, tomé la decisión más importante de mi vida. La humedad del cuarto se sentía sofocante, pero por primera vez en años, pude respirar con claridad. Les voy a demostrar, susurré al techo, les voy a demostrar que están equivocados. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que ese momento había marcado el inicio de algo grande. La risa de papá se había convertido en mi combustible, y su incredulidad, en mi motivación más poderosa. Afuera,
La Ciudad de México seguía despierta como siempre, con sus millones de luces parpadeando como estrellas terrestres. Y yo, una muchacha de 18 años de la colonia Doctores, acababa de decidir que algún día sería parte de esas luces que brillan desde los rascacielos. Enero de 2011 llegó con ese frío seco característico de la capital que te congela los huesos por las mañanas y te abraza por las tardes. Había pasado exactamente un mes desde la risa de papá, y yo ya tenía mi plan trazado como un mapa de guerra. La UNAM había sido mi primera opción, pero los trámites y el puntaje requerido significaban esperar hasta agosto. No podía permitirme perder 8 meses. Así que busqué alternativas en universidades privadas que ofrecieran becas por mérito académico. ¿Universidad privada? Papá alzó la ceja cuando le conté mi plan durante el desayuno. Mamá servía frijoles refritos mientras la radio cantaba las mañanitas a alguien cuyo nombre no recuerdo. ¿Y con qué dinero? Yo no tengo para pagar colegiaturas de niña rica. Conseguí una beca del 70% en la Universidad del Valle de México, le dije, mostrándole la carta de aceptación. Solo necesito cubrir el 30% restante y los materiales. Su expresión cambió de burla a sorpresa, luego a algo que no pude descifrar completamente. Tal vez orgullo mezclado con incredulidad. ¿Y cómo vas a pagar ese 30%? Trabajando. Esa misma semana conseguí mi primer empleo, mesera en un restaurante de comida corrida cerca de la universidad. El Rincón de Doña Carmen se llamaba, un lugar pequeño donde los obreros de la zona venían a almorzar platillos caseros a precios accesibles. Doña Carmen, una mujer de unos 60 años con manos de tortillera experta y corazón de madre universal, me contrató después de una entrevista de 5 minutos. ¿Estudias?, me preguntó mientras limpiaba una mesa con movimientos precisos. Sí, señora. Administración de empresas. Está bien. Te doy trabajo de lunes a viernes, de 2 a 8 de la tarde. Los sábados hasta las 10 si no tienes clases. Pero eso sí, mija, aquí se trabaja en serio. Los clientes son buenos, pero hay que atenderlos bien. Mi rutina se volvió militar, clases de 7 a.m. a 1 p.m., trabajo de 2 p.m. a 8 p.m., y estudios hasta las 11 de la noche. Los fines de semana también trabajaba, aprovechando que el restaurante se llenaba de familias. Papá no volvió a reírse de mi sueño, pero tampoco lo tomaba en serio. Me observaba con curiosidad, como quien mira un experimento del que no espera mucho resultado. Ya veremos cuánto te dura, murmuraba cuando me veía llegar cansada del trabajo con los libros bajo el brazo. Pero yo tenía algo que él no entendía. Cada día que pasaba, cada cliente que atendía, cada examen que aprobaba, era un paso más cerca de demostrar que la niña que se había atrevido a soñar en grande tenía razón. La risa había plantado una semilla de determinación que crecía cada día más fuerte. Marzo de 2011. El semestre llevaba 2 meses y yo ya había encontrado mi ritmo, aunque ritmo es una palabra muy elegante para describir la locura que se había vuelto mi vida. Los días se difuminaban unos con otros en una mezcla de fórmulas contables, órdenes de comida corrida y noches estudiando bajo la luz amarillenta de mi cuarto. El Rincón de Doña Carmen se había convertido en mi segunda casa, y sus clientes habituales, en una especie de familia extendida. Estaba don Aurelio, el electricista que siempre pedía mole con pollo, y me preguntaba sobre mis estudios con genuino interés. La señora Lupita, que trabajaba en una oficina gubernamental cercana, y siempre dejaba propina extra para tus libros, mi hija. Y Joaquín, un ingeniero joven que almorzaba ahí todos los días, y se había convertido en algo parecido a un mentor informal. ¿Qué estás estudiando exactamente?, me preguntó Joaquín una tarde de viernes, mientras yo limpiaba su mesa después del almuerzo. Administración de empresas, primer semestre, respondí, balanceando los platos sucios en mi brazo izquierdo como había aprendido a hacer para optimizar mis movimientos. ¿Y qué quieres hacer cuando termines?, dudé por un momento. Desde la risa de papá, había aprendido a ser más cautelosa con mis sueños. Pero algo en la expresión de Joaquín me transmitió confianza. Quiero tener mi propia empresa. Ser CEO. Esperé la risa, la expresión de incredulidad, el comentario condescendiente. En cambio, Joaquín asintió con seriedad. Es un buen objetivo. Difícil, pero bueno. Se quedó pensando un momento. ¿Sabes qué es lo más importante para un empresario? Negué con la cabeza. Entender a la gente. Saber qué necesitan, qué quieren, cómo piensan. ¿Y sabes qué, Sofía?
este trabajo te está enseñando exactamente eso. Sus palabras se quedaron conmigo durante semanas. Empecé a prestar más atención a los clientes, no solo como personas que debía atender, sino como casos de estudio. Don Aurelio siempre llegaba exactamente a las 2:15 p.m. porque su horario de trabajo se lo permitía, pero los viernes llegaba 10 minutos más tarde porque primero pasaba al banco a cobrar su cheque. La señora Lupita pedía siempre agua de Jamaica porque estaba a dieta, pero los miércoles se permitía un agua de horchata porque es el único vicio que me queda. Joaquín variaba su orden dependiendo de su estado de ánimo, pollo cuando estaba estresado, pescado cuando estaba relajado. Cada persona tenía patrones, necesidades, motivaciones. Y yo estaba aprendiendo a leerlas. En casa, las cosas habían encontrado un equilibrio extraño. Papá ya no se burlaba abiertamente de mis estudios, pero tampoco los apoyaba. Era como si hubiera decidido ignorar completamente esa parte de mi vida. Mamá, por su parte, me preparaba termos de café para llevar al trabajo y siempre tenía listos mis uniformes limpios. ¿Cómo te va en la escuela, mi hija?, me preguntó una noche mientras yo revisaba mis apuntes de contabilidad en la mesa del comedor. Bien, mamá. Tengo promedio de 9.2. ¡Qué bueno! Dudó un momento antes de continuar. Tu papá no lo dice, pero está orgulloso. A su manera. Levanté la vista de mis libros. ¿Orgulloso? Le presumió a su compadre Raúl que su hija estudia universidad. Dijo que eres muy inteligente. Era un avance pequeño, pero significativo. Papá no me lo diría directamente, pero al menos había dejado de verme como una soñadora incorregible. El trabajo en el restaurante me había enseñado más de lo que esperaba. No solo sobre atención al cliente, sino sobre administración práctica. Doña Carmen me había empezado a involucrar en el manejo del inventario, en el cálculo de costos, en la planificación del menú semanal. Mira, Sofía, me dijo una tarde mientras contábamos las ganancias del día. Un restaurante es como cualquier negocio. Tienes que saber cuánto gastas, cuánto vendes, y asegurarte de que siempre vendas más de lo que gastas. Parece fácil, pero créeme, no lo es. Me mostró sus cuadernos de cuentas, escritos a mano con letra clara y números precisos. Cada peso estaba registrado, cada gasto justificado. Era contabilidad pura, pero aplicada al mundo real. ¿Puedo ayudarle a organizarlo en una computadora?, le pregunté. Estoy aprendiendo a usar Excel en la universidad. Sus ojos se iluminaron. ¿Harías eso por mí? Esa noche me quedé después del horario, sin cobrar horas extra, digitalizando 3 meses de registros contables de Doña Carmen. Mientras veía cómo los números cobraban vida en la pantalla, formando gráficas y patrones claros, sentía algo que no había experimentado antes, la emoción de ver teoría convertirse en práctica útil. Cuando terminé, Doña Carmen revisó el archivo con ojos de asombro. Mija, esto está increíble. ¿Cómo le hiciste? Es lo que estoy aprendiendo en la universidad, señora. Administración, contabilidad, análisis de datos. Pues síguele estudiando, porque tienes manos de oro para esto. Esa noche regresé a casa con una sonrisa que no se me quitó ni cuando vi a papá dormido en su sillón, con la televisión prendida y una cerveza a medio terminar en la mesa. Por primera vez desde aquella risa de diciembre, sentí que estaba en el camino correcto. Mi sueño ya no era solo una fantasía adolescente. Era un plan con fundamentos sólidos. Septiembre de 2012. Ya llevaba casi 2 años en la universidad, y mi vida había encontrado un equilibrio que, aunque agotador, me llenaba de satisfacción. El segundo año de carrera había llegado con materias más complejas: finanzas corporativas, marketing estratégico, derecho empresarial. Cada una representaba un nuevo desafío que yo enfrentaba con la misma determinación que me había llevado hasta ahí. Pero septiembre me tenía preparada una lección que ningún libro de texto había anticipado. Todo comenzó una mañana lluviosa típica de la temporada. El cielo plomizo se extendía sobre la Ciudad de México como una manta húmeda, y las calles se habían convertido en ríos improvisados que complicaban aún más el tráfico habitual. Llegué empapada a la universidad, con mis libros protegidos en bolsas de plástico, y los zapatos haciendo ruido a cada paso. Sofía, ¿puedes quedarte después de clase?, me preguntó el profesor Martínez, mi maestro de finanzas corporativas, mientras guardaba sus apuntes al final de la sesión. Mi estómago se contrajo. En casi 2 años de universidad,
Nunca me habían pedido que me quedara después de clase, y, generalmente eso no significaba nada bueno. Por supuesto, profesor. Esperé a que el último estudiante saliera del aula antes de acercarme a su escritorio. El profesor Martínez era un hombre de unos 50 años, con experiencia real en el sector financiero antes de dedicarse a la docencia. Sus clases eran demandantes pero justas, y yo siempre había mantenido calificaciones altas en su materia. Sofía, he estado revisando tu expediente académico, comenzó, quitándose los lentes para limpiarlos con cuidado. Tienes un promedio excelente, 9.4. Tu participación en clase es sobresaliente, y tus ensayos demuestran comprensión profunda de los conceptos. Me relajé un poco. Parecía que venía algo positivo. Sin embargo, continuó, y mi alivio se desvaneció. He notado algo preocupante en tu último examen parcial. Sacó mi examen de su portafolio y lo colocó frente a mí. Había una gran marca roja en la esquina superior, 6.8. Mi primera calificación reprobatoria en toda la universidad. No, entiendo, murmuré, revisando las preguntas. Había estudiado durante semanas para ese examen. Creí que lo había hecho bien. El problema no es tu conocimiento teórico, explicó el profesor. Dominas perfectamente los conceptos. El problema es la aplicación práctica. Mira esta pregunta sobre análisis de riesgo crediticio. Señaló una sección donde yo había desarrollado la respuesta teórica perfectamente, pero había fallado completamente en la aplicación del caso práctico. Tienes toda la teoría correcta, pero cuando se trata de tomar decisiones empresariales reales, algo se desconecta. Es como si supieras tocar las notas musicales perfectamente, pero no pudieras crear una melodía. Sus palabras me golpearon más fuerte que la calificación misma. Durante 2 años había creído que mi excelencia académica me preparaba automáticamente para el mundo empresarial real. Había asumido que entender la teoría equivalía a poder aplicarla. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente. Tienes 2 opciones, dijo, inclinándose hacia adelante. Puedes conformarte con ser un excelente estudiante que memoriza conceptos, o puedes decidir convertirte en una verdadera empresaria que los aplica. Para lo segundo, necesitas experiencia práctica real. Pero ya trabajo en el restaurante. Atender mesas te enseña sobre servicio al cliente, pero no sobre toma de decisiones estratégicas. Necesitas enfrentarte a situaciones donde tus decisiones tengan consecuencias financieras reales. Esa tarde llegué al restaurante con la mente revoloteando como una mariposa atrapada. Doña Carmen notó inmediatamente que algo me pasaba. ¿Qué traes, mi hija? Pareces alma en pena. Le conté sobre mi calificación reprobatoria y lo que había dicho el profesor. Doña Carmen escuchó en silencio mientras preparaba la salsa verde para el día siguiente. ¿Sabes qué, Sofía?, dijo finalmente, tu profesor tiene razón. Pero también te voy a decir algo que él no te dijo. El fracaso es el mejor maestro que vas a tener en tu vida. Se limpió las manos en el delantal y me miró directamente a los ojos. Yo abrí este restaurante hace 15 años. Los primeros 2 años perdí dinero todos los meses. Tuve que vender mi carro, empeñar mis anillos de boda, y hubo noches que me quedé despierta llorando porque pensé que iba a perder todo. ¿Y qué pasó? Aprendí. Cada error me enseñó algo que ningún libro me había dicho. Aprendí que los clientes no solo quieren comida buena, quieren sentirse bienvenidos. Aprendí que controlar los costos es más importante que vender más. Aprendí que un peso ahorrado vale más que 2 pesos ganados. Sus palabras me tranquilizaron, pero también me desafiaron. ¿Me dejaría ayudarle con las decisiones del restaurante?, le pregunté. No solo con la contabilidad, sino con decisiones reales. Quiero aprender cómo se siente tomar decisiones que importan. Doña Carmen sonrió. Claro que sí, mi hija. Pero te advierto, vas a cometer errores. Y cuando los cometas, van a costar dinero real. Estoy dispuesta. Esa noche, cuando llegué a casa, papá estaba viendo las noticias como siempre. Esta vez no evité hablar con él. Papá, hoy reprobé mi primer examen en la universidad. Levantó la vista, sorprendido. ¿Reprobaste? Sí. ¿Y sabes qué? Me alegro. Su expresión pasó de sorpresa a confusión total. Me alegro porque me di cuenta de que saber teoría no es suficiente. Necesito experiencia real. Y voy a conseguirla. Papá me estudió con una expresión que no había visto antes. No era burla, no era incredulidad.
Era algo parecido al respeto. Está bien, dijo finalmente. Pero no te acostumbres a reprobar. Por primera vez desde aquella risa de hace casi 2 años, papá y yo habíamos tenido una conversación real sobre mi futuro. Y aunque no lo dijera explícitamente, sentí que por fin empezaba a tomarme en serio. El fracaso, resultó, no era el final del camino. Era apenas el comienzo de la verdadera educación. Octubre de 2012. Un mes después de mi conversación con el profesor Martínez, doña Carmen cumplió su promesa de involucrarme en las decisiones reales del restaurante. Y tal como me había advertido, mi primera decisión importante fue un desastre completo. Los precios del pollo han subido 30% esta semana, me dijo doña Carmen un martes por la mañana, mostrándome la factura del proveedor. ¿Qué hacemos? Era la primera vez que me preguntaba directamente qué haríamos, no qué pensaba yo que deberíamos hacer. La diferencia era enorme. Revisé los números que ya conocía de memoria. El pollo en mole era nuestro plato más popular, representaba el 40% de nuestras ventas diarias. Mi mente empezó a trabajar con las fórmulas que había aprendido en clase. Tenemos 3 opciones, le dije con la confianza de quien ha estudiado teoría económica. Subir el precio del platillo, cambiar de proveedor, o absorber el costo temporalmente mientras encontramos una solución. ¿Y qué recomiendas? Matemáticamente, lo más lógico es subir el precio. Si subimos 8 pesos el plato, compensamos completamente el aumento del costo. Doña Carmen asintió. Está bien, hagámoslo. El desastre no se hizo esperar. Para el viernes, las ventas de pollo en mole habían caído un 60%. Los clientes, que en su mayoría eran trabajadores con presupuestos ajustados, simplemente no podían o no querían pagar los 8 pesos extra. ¿Qué pasó con mi análisis matemático perfecto? Me preguntaba mientras veía las mesas vacías durante la hora del almuerzo. Don Aurelio, mi cliente electricista favorito, me dio la respuesta sin que se lo pidiera. Mija, para mí 8 pesos no es nada, pero para el muchacho que trabaja en la construcción ahí enfrente, esos 8 pesos son el camión de regreso a su casa. Había olvidado el factor humano. Había tratado a nuestros clientes como variables en una ecuación, no como personas reales con presupuestos limitados y opciones. Doña Carmen, cometí un error terrible, le dije ese viernes por la noche mientras contábamos las ganancias más bajas de la semana. Sí, lo cometiste, respondió sin suavizar la verdad. ¿Y qué aprendiste? Que los números no mienten, pero tampoco cuentan toda la historia. ¿Y qué propones ahora? Había pasado toda la semana pensando en alternativas. Regresamos el precio original del pollo en mole, pero creamos un platillo nuevo con una proteína más barata. Pollo en salsa verde con menos carne pero más verduras. Lo vendemos al precio original y promocionamos como una opción saludable. La estrategia funcionó. Los clientes regresaron al pollo en mole, y algunos probaron la nueva opción. Las ventas se recuperaron en una semana. ¿Sabes qué fue lo más valioso de esta experiencia? Me preguntó doña Carmen. ¿Que aprendí a considerar a los clientes como personas reales? No. Que aprendiste a admitir un error rápido y buscar soluciones en lugar de defenderte. Esa noche entendí que ser CEO no significaba no cometer errores. Significaba cometer errores, aprender de ellos, y tomar mejores decisiones la próxima vez. Diciembre de 2013. El final de mi tercer año universitario llegó con una sorpresa que cambiaría completamente la trayectoria de mi futuro. Había mantenido mi promedio académico por encima del 9.0 después de aquel tropiezo con el profesor Martínez, y mi experiencia práctica en el restaurante me había dado una perspectiva que mis compañeros de clase aún no tenían. Pero lo que no esperaba era la propuesta que llegó un martes lluvioso de diciembre. Sofía, ¿tienes unos minutos? Me preguntó la coordinadora académica después de mi última clase del semestre. La licenciada Restrepo era una mujer imponente, de esas que imponen respeto solo con su presencia. Había sido directiva en varias empresas antes de dedicarse a la educación, y sus recomendaciones académicas tenían peso real en el sector empresarial. Por supuesto, licenciada. He estado siguiendo tu progreso académico, y también me han llegado comentarios interesantes sobre tu trabajo práctico en el restaurante de la señora Carmen. Mi sorpresa fue evidente. ¿Conoce a doña Carmen? Mi esposo almuerza ahí ocasionalmente. Dice que has implementado cambios interesantes en su operación. Era cierto. Durante el último año,
Doña Carmen me había dado cada vez más libertad para proponer mejoras. Habíamos implementado un sistema de inventarios más eficiente, creado promociones estratégicas para días lentos, y desarrollado un menú de temporada que había aumentado las ventas un 25%. Sofía, tengo una propuesta para ti, continuó la licenciada. Hay una empresa de consultoría empresarial, Soluciones Estratégicas, que está buscando estudiantes destacados para un programa de prácticas profesionales pagadas. Es medio tiempo, compatible con tus estudios. Mi corazón se aceleró. ¿Consultoría empresarial? Exacto. Trabajarías con pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a optimizar sus operaciones. Es exactamente lo que has estado haciendo en el restaurante, pero a mayor escala. La oportunidad sonaba demasiado buena para ser verdad. ¿Cuáles son los requisitos? Promedio mínimo de 9.0, experiencia práctica comprobable, y pasar una entrevista con el director de la empresa. Ya cumples los primeros 2 requisitos. ¿Te interesa intentar la entrevista? Por supuesto. Esa tarde llegué al restaurante con una mezcla de emoción y nerviosismo que doña Carmen detectó inmediatamente. ¿Qué traes ahora, mi hija? Pareces quinceañera el día de su fiesta. Le conté sobre la oportunidad. Esperaba que se alegrara por mí, pero su expresión se volvió pensativa. Es una gran oportunidad, dijo finalmente, pero también significa que vas a tener que dejar el restaurante. La realidad me golpeó como agua fría. En 3 años, el rincón de doña Carmen se había convertido en más que un trabajo. Era mi escuela práctica, mi segundo hogar, mi laboratorio de experiencias reales. No quiero dejarla, señora Carmen. Mija, me tomó de las manos con sus palmas ásperas pero cálidas. Yo te contraté para que te ayudara a pagar la universidad. Pero tú me has dado mucho más de lo que yo te he dado. Has hecho crecer este negocio, has traído ideas frescas, has sido como la hija que nunca tuve. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Pero si de verdad quieres cumplir ese sueño de ser CEO, tienes que tomar las oportunidades que te lleven más lejos. Este restaurante siempre va a estar aquí para ti, pero esa oportunidad tal vez no vuelva a presentarse. Esa noche, durante la cena familiar, compartí la noticia con mis padres. Mamá reaccionó con su típica mezcla de orgullo y preocupación. ¿Consultoría? ¿Eso qué significa exactamente? Significa que ayudo a otras empresas a resolver problemas y ser más eficientes, expliqué. Papá, que había estado comiendo en silencio, levantó la vista de su plato. ¿Te van a pagar por dar consejos? Sí, papá. ¿Y la gente va a hacer caso a una muchacha de 21 años? Por un momento temí que regresara la risa burlona de años atrás. Pero su tono era diferente. Era genuinamente curioso, no despectivo. Espero que sí. Si no, tendré que demostrar que mis consejos funcionan. Papá asintió lentamente. Pues, que te vaya bien en esa entrevista. No era un abrazo de felicitación, pero viniendo de él, era progreso significativo. La entrevista estaba programada para la segunda semana de enero. Tenía 3 semanas para prepararme para lo que podría ser el siguiente gran paso hacia mi sueño de ser CEO. Esa noche, acostada en mi cama bajo el techo que ya no goteaba, papá lo había reparado el año anterior, reflexioné sobre el camino recorrido. De ser la muchacha que soñaba con ser CEO mientras su padre se burlaba, había pasado a ser un estudiante con experiencia práctica real y oportunidades concretas de crecimiento. La risa de papá de hace 3 años había plantado una semilla de determinación. El trabajo con doña Carmen la había regado con experiencia práctica. Y ahora, esta nueva oportunidad podría ser el sol que la ayudara a crecer hacia algo más grande. Pero primero, tenía que conseguir el trabajo. Y para eso, necesitaba demostrar que una muchacha de la colonia Doctores podía resolver problemas empresariales reales mejor que cualquier consultor tradicional. El desafío estaba planteado. Y yo estaba lista para enfrentarlo. Enero de 2014. El día de la entrevista amaneció con ese cielo azul intenso que solo se ve en invierno en la Ciudad de México, cuando los vientos del norte han variado la contaminación, y la ciudad respira limpia por unas horas. Era lunes 13 de enero, y yo había decidido tomarlo como una señal de buena suerte en lugar de superstición. Las oficinas de Soluciones Estratégicas estaban en Santa Fe, una zona que para mí representaba otro mundo. Rascacielos de cristal, centros comerciales lujosos, y un ambiente corporativo que contrastaba dramáticamente con la colonia Doctores donde había crecido.
El viaje en metro y metrobús me tomó 1 hora y media, pero llegué con tiempo suficiente para tranquilizarme y repasar mentalmente mis respuestas. Buenos días, soy Sofía Hernández. Tengo cita a las 10 a.m. con el licenciado Morales. La recepcionista, una mujer elegante de unos 30 años, me revisó con una mirada que abarcó desde mis zapatos hasta mi peinado. Llevaba mi mejor traje sastre, uno que había comprado usado en el mercado de Tepito pero que había mandado a arreglar para que me quedara perfecto. Sabía que mi apariencia no gritaba dinero, pero sí decía profesional. Un momento, por favor. Mientras esperaba, observé las oficinas a través de las paredes de cristal. Consultores jóvenes y bien vestidos discutían frente a pizarrones llenos de gráficas. Había una energía palpable, una sensación de que ahí se tomaban decisiones importantes que afectaban empresas reales. Señorita Hernández, ¿el licenciado Morales la recibirá ahora? Ricardo Morales era un hombre de unos 45 años, con el tipo de confianza que solo dan años de éxito empresarial. Su oficina tenía una vista panorámica de la ciudad, y las paredes estaban decoradas con diplomas de universidades prestigiosas y fotos con empresarios reconocidos. Sofía, por favor toma asiento, dijo con una sonrisa que parecía genuina. He revisado tu expediente académico. Muy impresionante. Gracias, licenciado. Pero lo que más me llamó la atención no fueron tus calificaciones, continuó, sino lo que la licenciada Restrepo me contó sobre tu trabajo en el restaurante. Cuéntame sobre esa experiencia. Durante los siguientes 15 minutos, le conté sobre doña Carmen, sobre las mejoras que habíamos implementado, sobre mis errores y aprendizajes. Su expresión se mantuvo atenta, pero neutral. Interesante, dijo finalmente. Ahora quiero hacerte un ejercicio práctico. Sacó una carpeta y me mostró información financiera de una empresa real, una panadería familiar que estaba perdiendo dinero. Esta panadería tiene 20 años operando, pero en los últimos 2 años sus ventas han caído 40%. Los costos han aumentado, la competencia ha crecido, y el dueño está considerando cerrar. Tienes 20 minutos para revisar esta información, y darme 3 recomendaciones específicas para salvar el negocio. Mi corazón se aceleró. Era exactamente el tipo de desafío para el que me había estado preparando sin saberlo durante 3 años. Revisé los números con cuidado. Los costos de materias primas habían subido, pero proporcionalmente menos que la caída en ventas. La competencia había llegado en forma de una cadena de panaderías modernas a 2 cuadras. Los horarios de operación no habían cambiado en 20 años. Pero había algo más en los números que me llamó la atención. Las ventas de fines de semana se habían mantenido estables, mientras que las de días laborales habían colapsado. Listo, dije después de exactamente 19 minutos. Te escucho. Primera recomendación, diferenciación por nostalgia y calidad artesanal. La cadena competidora vende pan industrializado. Esta panadería debe posicionarse como la opción tradicional, casera, como el pan que hacían las abuelas. El licenciado Morales asintió, tomando notas. Segunda recomendación, horarios extendidos y productos complementarios. Los números muestran que las ventas de fin de semana se mantienen, pero las de días laborales han caído. Esto sugiere que los clientes tradicionales siguen viniendo cuando tienen tiempo, pero han perdido a los clientes de paso que compraban camino al trabajo. Propongo abrir más temprano, cerrar más tarde, y agregar café y productos de desayuno rápido. Y la tercera, diversificación de ingresos. La panadería tiene espacio y está en una zona residencial. Puede ofrecer clases de repostería los fines de semana, servicios de catering para fiestas familiares, o incluso rentar espacio para eventos pequeños por las tardes. El licenciado Morales dejó de escribir y me miró directamente. ¿Dónde aprendiste a hacer este tipo de análisis? En la vida real, respondí sin pensarlo. En el restaurante de doña Carmen enfrentamos problemas similares. Los números te dicen qué está pasando, pero tienes que conocer a los clientes para entender por qué está pasando. ¿Y cómo conoces a los clientes? Hablando con ellos, observándolos, entendiendo qué necesitan realmente, no solo qué dicen que necesitan. Hubo un silencio largo. El licenciado Morales revisó sus notas, luego me miró nuevamente. Sofía, tengo que ser honesto contigo. Cuando la licenciada Restrepo me recomendó a una estudiante de tercer año sin experiencia corporativa, fui escéptico.
Pero tus recomendaciones para la panadería son mejores que las que me dieron consultores senior la semana pasada. Mi corazón casi se detiene. Eso significa que empiezas el próximo lunes. Medio tiempo, 8,000 pesos mensuales, y vas a trabajar directamente conmigo en casos reales. Salí de esa oficina caminando en las nubes. En el metro de regreso, llamé a doña Carmen desde mi teléfono celular básico. Conseguí el trabajo, señora Carmen. Ay, mija, qué felicidad. Sabía que lo ibas a lograr. Pero también quería decirle algo más. Este trabajo lo conseguí gracias a todo lo que usted me enseñó. Usted fue mi primera escuela de negocios real. No, Sofía, su voz se quebró ligeramente, tú fuiste la que tuvo el valor de atreverse a soñar en grande. Yo solo te di la oportunidad de practicar. Esa noche, durante la cena, les conté a mis papás sobre el trabajo. Mamá lloró de emoción. Papá se quedó callado un largo rato. ¿8,000 pesos al mes? Preguntó finalmente. Sí, papá. Y es solo medio tiempo. Está bien, dijo, y luego añadió algo que jamás olvidaré. Creo que vas a llegar lejos, mi hija. No era exactamente una disculpa por haberse reído de mis sueños, pero era el reconocimiento más grande que había recibido de él en toda mi vida. Febrero de 2014. Mi primer día en Soluciones Estratégicas comenzó a las 2 p.m., después de mis clases matutinas en la universidad. El nerviosismo me tenía el estómago revuelto desde la mañana, pero también había una emoción que me hacía caminar más rápido de lo usual. Sofía, te voy a asignar con Andrea Salinas, me dijo el licenciado Morales después de una breve bienvenida. Ella será tu supervisora directa y te va a entrenar en nuestros procesos. Andrea era una mujer de unos 28 años, con un MBA de una universidad prestigiosa y 3 años de experiencia en consultoría. Desde el primer momento, fue claro que no estaba particularmente emocionada de tener que entrenar a un estudiante. Mira, Sofía, me dijo mientras caminábamos hacia mi escritorio, aquí trabajamos con empresas reales que pagan dinero real por nuestros servicios. No hay espacio para errores de principiante. Entiendo perfectamente. Espero que sí. Tu primer proyecto va a ser una distribuidora de productos de limpieza que está teniendo problemas de flujo de efectivo. Vas a ayudarme a revisar sus procesos de cobranza. Durante las siguientes semanas, aprendí que el mundo corporativo tenía sus propias reglas, muy diferentes a las del restaurante de doña Carmen. Aquí todo se documentaba en presentaciones de PowerPoint, se medía en KPIs, y se comunicaba a través de correos electrónicos formales. Pero también descubrí que los problemas fundamentales eran los mismos: empresas con buenos productos que no entendían a sus clientes, procesos ineficientes que nadie había cuestionado, y decisiones basadas en suposiciones en lugar de datos. Mi primera contribución real llegó durante la revisión de la distribuidora de productos de limpieza. Andrea había identificado que el problema principal era que los clientes tardaban demasiado en pagar. Pero cuando revisé los números más detalladamente, encontré algo diferente. Andrea, creo que el problema no es que los clientes paguen tarde, le dije durante nuestra reunión semanal. Es que estamos facturando mal. ¿Cómo? Mira, el 60% de nuestros clientes son pequeños negocios que compran cantidades menores. Les estamos dando los mismos términos de crédito que a los clientes grandes, pero ellos no pueden manejar flujos de efectivo tan complejos. Le mostré mi análisis. Los clientes pequeños no pagaban tarde por mala voluntad, sino porque sus propios flujos de efectivo eran irregulares. ¿Y qué propones? Descuentos por pronto pago para clientes pequeños, y términos de crédito más flexibles pero con garantías para clientes medianos. Andrea revisó mi propuesta durante 2 días. Cuando finalmente la presentamos al cliente, la implementación resultó en una mejora del 35% en el flujo de efectivo en solo 6 semanas. Buen trabajo, me dijo Andrea después de la presentación final. Por primera vez, su tono no era condescendiente. ¿Cómo se te ocurrió esa perspectiva? Pensé en los clientes como personas reales con problemas reales, no solo como números en un estado financiero. Esa tarde, el licenciado Morales me llamó a su oficina. Sofía, voy a darte tu primer proyecto como consultora principal. Es una empresa pequeña, pero vas a manejar la relación completa. Mi camino hacia ser CEO acababa de dar otro paso importante. Marzo de 2014.
Tortillería La Guadalupana no parecía el tipo de empresa que contrataría servicios de consultoría empresarial. Era un negocio familiar de 3 generaciones en la colonia Roma Norte, con una tortillería tradicional, una pequeña tienda de abarrotes, y 5 empleados incluyendo a la familia propietaria. Pero don Esteban Ruiz, el dueño actual, estaba desesperado. Las ventas habían caído 50% en 2 años, las cadenas de supermercados habían capturado a muchos de sus clientes, y ya había tenido que despedir a 2 empleados. Su hija le había sugerido buscar ayuda profesional, aunque él dudaba que alguien pudiera entender su negocio. No sé qué espera que le diga una consultora, me confesó don Esteban durante nuestra primera reunión, pero mi hija pagó por 3 sesiones y aquí estamos. Tenía 58 años, manos encallecidas por décadas de trabajo, y esa desconfianza instintiva hacia cualquier cosa que sonara demasiado moderno o complicada. Me recordaba mucho a papá. Don Esteban, ¿me permite acompañarlo durante un día normal de trabajo? Quiero entender exactamente cómo opera. Su sorpresa fue evidente. ¿Usted quiere trabajar en la tortillería? Quiero entender su negocio. No puedo ayudarlo si no sé cómo funciona realmente. Al día siguiente llegué a las 5 a.m., la hora en que don Esteban comenzaba a preparar la masa. Durante las siguientes 8 horas, observé cada proceso, hablé con cada cliente, y tomé notas sobre todo lo que veía. Y lo que vi me sorprendió. La calidad de las tortillas era extraordinaria. Los clientes habituales venían específicamente por ellas, incluso pagando más que en el supermercado. Pero había patrones preocupantes. La mayoría de clientes eran personas mayores, las ventas se concentraban en las mañanas, y por las tardes el local estaba prácticamente vacío. Don Esteban, le dije al final del día, usted tiene el mejor producto de la zona, pero está perdiendo clientes por problemas que no tienen que ver con calidad. ¿Cómo qué? Como horarios. Sus clientes jóvenes no pueden venir a las 7 a.m. a comprar tortillas para la comida. Como variedad, solo vende tortillas de maíz blanco, pero la colonia Roma tiene muchos extranjeros y jóvenes que buscan opciones integrales, de nopal, sin gluten. Sus ojos se entrecerraron. Esas son modas. Tal vez, pero las modas que pagan las cuentas se convierten en oportunidades de negocio. Durante las siguientes 2 semanas, desarrollé un plan completo. Pero en lugar de presentárselo en PowerPoint, decidí hacerlo de manera que él pudiera entenderlo mejor. Don Esteban, ¿me acompaña a caminar por la colonia? Recorrimos un radio de 6 cuadras alrededor de la tortillería. Le mostré los nuevos condominios llenos de jóvenes profesionales, los restaurantes orgánicos que habían abierto, las oficinas pequeñas donde trabajaba gente que almorzaba fuera todos los días. ¿Ve esa fila en el café de especialidad? Le pregunté señalando un local que cobraba 60 pesos por un café. Esa misma gente pagaría 30 pesos por un kilo de tortillas artesanales de calidad premium si supieran que existen. ¿Tortillas de 30 pesos el kilo? Eso es el doble de lo que cobro. Porque usted está vendiendo tortillas normales. Pero si las vende como tortillas artesanales de maíz criollo, hechas a mano con receta familiar de 3 generaciones, entonces no está compitiendo con el supermercado. Está en una categoría completamente diferente. Volvimos a la tortillería y le presenté mi propuesta completa: diversificación de productos, tortillas integrales, de nopal, de colores naturales, y una línea premium artesanal con empaques especiales. Extensión de horarios, abrir hasta las 8 p.m. para capturar el mercado de la cena. Nuevos canales de distribución, vender a restaurantes locales y ofrecer servicio de entrega a domicilio. Reposicionamiento de marca, de tortillería de barrio a tradición artesanal mexicana. ¿Y cuánto va a costar todo esto? La inversión inicial son 25,000 pesos. El equipo para nuevos productos, el rediseño básico del local, y el inventario inicial. Don Esteban se quedó pensativo. Es mucho dinero. Es mucho dinero, coincidí, pero si funciona, va a duplicar sus ingresos en 6 meses. ¿Y si no funciona? Entonces pierde 25,000 pesos. Pero si no hace nada, va a perder todo el negocio en un año. La verdad dolía, pero era necesaria. 2 días después, don Esteban me llamó. Oiga, consultora, vamos a intentar su plan. La implementación tomó 6 semanas. No todo salió perfecto, las tortillas de colores naturales no tuvieron la aceptación esperada, pero las tortillas integrales se agotaban todos los días,
3 restaurantes de la zona se convirtieron en clientes regulares, y la línea Premium empezó a venderse en una tienda gourmet cercana. En 2 meses, las ventas habían aumentado 80%. Don Esteban pudo contratar de vuelta a los empleados que había despedido. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de todo esto?, me dijo, durante nuestra última reunión oficial. ¿El aumento en ventas? No. Que mi hijo ahora quiere venir a trabajar conmigo. Antes decía que la tortillería era cosa de viejitos. Ahora dice que tenemos un negocio moderno con futuro. Esa tarde, de regreso a la oficina, el licenciado Morales me recibió con una sonrisa. El cliente está muy satisfecho. Don Esteban ya recomendó nuestros servicios a 2 negocios más. Me da mucho gusto. Sofía, quiero ofrecerte algo. ¿Te interesaría especializarte en pequeñas y medianas empresas familiares? Era exactamente lo que había esperado escuchar. Mi camino hacia ser CEO estaba tomando forma, un cliente satisfecho a la vez. Julio de 2016. 2 años y medio habían pasado desde que empecé en soluciones estratégicas, y mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé. Me había graduado de la universidad con mención honorífica, me habían ascendido a consultora senior, y tenía una cartera de más de 20 clientes satisfechos, principalmente pequeñas y medianas empresas familiares. Pero algo dentro de mí se sentía inquieto. Era un viernes por la tarde, y acababa de terminar una reunión con los dueños de una cadena de taquerías que había logrado expandir de 3 a 8 locales en 6 meses siguiendo mis recomendaciones. El éxito me llenaba de satisfacción, pero también de una pregunta que me había estado molestando durante semanas: ¿por qué estaba ayudando a otros a construir sus sueños en lugar de construir el mío? Sofía, ¿tienes un momento? El licenciado Morales me interceptó camino a mi escritorio. Su expresión era seria, lo que usualmente significaba una conversación importante. Por supuesto. En su oficina, me entregó un sobre con el membrete de la empresa. Ábrelo. Era una carta de promoción. Me ofrecían el puesto de directora de consultoría para pymes, con un aumento salarial del 40% y mi propia oficina. Es un reconocimiento a tu trabajo excepcional, dijo. En 2 años has generado más ingresos para la empresa que consultores con 5 años de experiencia. Debería haber estado eufórica. Era exactamente el tipo de promoción que cualquier profesional de mi edad soñaría con recibir. Pero en lugar de emoción, sentí una extraña sensación de vacío. Licenciado, ¿puedo pedirle unos días para pensarlo? Su sorpresa fue evidente. Por supuesto, pero ¿hay algún problema? No es un problema. Es que necesito evaluar mis opciones. Esa noche, en lugar de irme directamente a casa, caminé por las calles de Santa Fe. Los rascacielos se alzaban a mi alrededor como monumentos al éxito corporativo, y yo me preguntaba si realmente quería pasar el resto de mi vida ayudando a otros a alcanzar sus metas desde la comodidad de una oficina con vista panorámica. Recordé algo que doña Carmen me había dicho años atrás: mija, hay 2 tipos de personas en el mundo, las que trabajan en el sueño de otros y las que construyen sus propios sueños. Saqué mi teléfono y la llamé. ¿Doña Carmen? Soy Sofía. ¿Podemos hablar? Mi hija, ¡qué sorpresa! Claro que sí. ¿Todo bien? Tengo que tomar una decisión importante, y necesito el consejo de la persona más sabia que conozco. 1 hora después estaba sentada en la misma mesa del restaurante donde había trabajado durante 3 años, mientras doña Carmen me servía café de olla y me escuchaba explicar mi dilema. Entonces te están ofreciendo un puesto muy bueno, con buen sueldo, y no sabes si aceptarlo, resumió. Es que siento como si estuviera traicionando el sueño que tuve a los 18 años. Quería ser CEO de mi propia empresa, no directora de una empresa ajena. Doña Carmen sonrió con esa sabiduría que solo dan los años de experiencia. ¿Y qué te detiene? El miedo, admití. Dejar un trabajo seguro, un sueldo fijo, beneficios. Para lanzarme a algo incierto. Mija, ¿te acuerdas cuando llegaste aquí hace 5 años? Eras una muchacha que soñaba con ser CEO, y todo el mundo se reía de ti. ¿Qué te dio valor entonces? La determinación de demostrar que estaban equivocados. ¿Y ahora qué necesitas demostrar? La pregunta me golpeó como un rayo de claridad. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie más. Papá había dejado de burlarse de mis sueños años atrás. El mundo empresarial me había aceptado y reconocido. La única persona a la que necesitaba demostrar algo era a mí misma.
Necesito demostrarme que de verdad puedo construir algo propio. Entonces ya tienes tu respuesta. Esa noche llegué a casa más tarde de lo usual. Papá estaba viendo televisión, pero noté que últimamente me prestaba más atención cuando llegaba del trabajo. Ya no era la muchacha soñadora que se iba temprano y regresaba tarde. Ahora era una profesional exitosa que traía historias del mundo empresarial que él encontraba genuinamente interesantes. ¿Cómo te fue hoy, mi hija? Papá, tengo que contarte algo importante. Le expliqué sobre la promoción y sobre mi decisión de rechazarla para empezar mi propia empresa de consultoría. Su reacción me sorprendió. En lugar de preocupación o escepticismo, vi algo parecido al orgullo en sus ojos. ¿Ya tienes plan? Sí. Voy a especializarme en lo que mejor hago, ayudar a empresas familiares a crecer sin perder su esencia. Tengo suficientes ahorros para 6 meses, algunos clientes que probablemente me seguirían, y mucha experiencia práctica. ¿Y cómo vas a llamar tu empresa? Hernández Consultoría Estratégica. Papá se quedó en silencio un largo momento. Luego hizo algo que jamás olvidaré. Se levantó de su sillón, se acercó a mí, y me abrazó. Mija, hace 6 años me reí cuando dijiste que ibas a ser CEO. Fue la estupidez más grande que he hecho en mi vida. Sus palabras me quebraron por dentro, pero de una manera sanadora. No tienes que disculparte, papá. Sí tengo que hacerlo. Tú siempre supiste lo que querías, y yo fui muy tonto para verlo. Pero ahora lo veo. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Al lunes siguiente entré a la oficina del licenciado Morales con mi decisión tomada. Rechazo la promoción. Voy a renunciar para empezar mi propia empresa. Su expresión pasó por sorpresa, incredulidad, y finalmente, respeto. Es una decisión valiente, Sofía. Y honestamente, no me sorprende. Siempre supe que no ibas a quedarte aquí para siempre. ¿En serio? Las personas que están destinadas a ser líderes no se contentan con seguir a otros indefinidamente. Tú tienes esa chispa. 2 semanas después, mientras empacaba mis cosas personales, me di cuenta de que estaba a punto de dar el salto más grande de mi vida. Pero por primera vez, no tenía miedo. Tenía experiencia, tenía contactos, tenía conocimiento, y más importante que todo, tenía la convicción de que este era el momento correcto. Mi sueño de ser CEO estaba a punto de convertirse en realidad. Agosto de 2016. Mi primer mes como empresaria independiente fue una montaña rusa de emociones que oscilaba entre la euforia total y el pánico absoluto. Había alquilado una pequeña oficina en la colonia Condesa, no muy lejos de donde había crecido, pero en un mundo completamente diferente. Hernández Consultoría Estratégica tenía exactamente una empleada, yo. Mi oficina consistía en un escritorio usado, una silla de segunda mano, una computadora laptop, y muchas ganas de demostrar que había tomado la decisión correcta. Los primeros clientes llegaron más rápido de lo que esperaba. Don Esteban de la tortillería me recomendó con el dueño de una carnicería familiar que estaba luchando contra las grandes cadenas. Los dueños de las taquerías que había ayudado a expandir me contactaron para asesoría en su siguiente fase de crecimiento. En 3 semanas tenía 4 proyectos activos. Pero manejar una empresa propia era completamente diferente a ser empleada. Ahora yo era responsable de todo: las propuestas comerciales, la contabilidad, el marketing, las cobranzas, y por supuesto, el trabajo de consultoría real. ¿Cómo le haces para todo, mi hija?, me preguntó mamá una noche cuando llegué a casa particularmente agotada. Todavía estoy aprendiendo, admití. Pero es diferente cuando trabajas para tu propio sueño. La diferencia más grande era la responsabilidad. Como empleada, si un proyecto no salía bien, afectaba mi evaluación anual. Como dueña de empresa, si un proyecto fallaba, afectaba directamente mis ingresos y mi reputación. Mi primer gran desafío llegó en octubre. Un cliente, una cadena familiar de farmacias, implementó mal una de mis recomendaciones y perdió dinero. En lugar de asumir su error, decidieron culparme y se negaron a pagar mis honorarios. Es parte del negocio, me dijo Joaquín, mi viejo amigo del restaurante que ahora tenía su propia empresa de ingeniería. Vas a tener clientes difíciles. Lo importante es cómo manejas la situación. Decidí hacer algo que pocos consultores harían. En lugar de pelear legalmente por el pago, ofrecí trabajar gratis durante 1 mes adicional para arreglar el problema, y demostrar que mi estrategia era correcta cuando se implementaba adecuadamente. Funcionó. No solo recuperé al cliente,
sino que se convirtieron en uno de mis casos de éxito más publicitados. Y más importante, aprendí una lección valiosa sobre el servicio al cliente y la resolución de conflictos. Para diciembre, había crecido lo suficiente para contratar a mi primera empleada, Carmen, una recién graduada brillante que me recordaba a mí misma 5 años atrás. ¿Por qué decidiste trabajar conmigo en lugar de en una empresa grande?, le pregunté durante su primera semana. Porque aquí puedo aprender de verdad cómo funciona un negocio, no solo cómo se ve desde una oficina corporativa. Sus palabras me hicieron sonreír. Estaba creando exactamente el tipo de ambiente de trabajo que yo había querido encontrar cuando era estudiante. Al final de 2016, Hernández Consultoría Estratégica había manejado 18 proyectos, tenía 6 clientes recurrentes, y había generado suficientes ingresos para reinvertir en crecimiento. Pero lo más importante, por primera vez en mi vida, era verdaderamente la CEO de mi propia empresa. Marzo de 2024. 8 años después de fundar Hernández Consultoría Estratégica, la empresa había crecido de maneras que jamás imaginé. Teníamos oficinas en 3 ciudades, un equipo de 22 consultores, y una cartera de más de 200 clientes satisfechos. Habíamos ayudado a empresas familiares a expandirse internacionalmente, a modernizar sus operaciones, y a pasar exitosamente a la siguiente generación. Pero nada de eso se comparaba con la satisfacción que sentí la mañana que tomé la decisión más importante de mi carrera empresarial. Era jueves por la mañana cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Señorita Hernández, habla del Hospital General. Su papá tuvo un accidente laboral. El mundo se detuvo. Corrí al hospital donde encontré a papá con una pierna fracturada y varias costillas rotas. Había tenido un accidente en la fábrica textil donde había trabajado durante más de 20 años. No es grave, me dijo desde la cama del hospital, pero podía ver el dolor en sus ojos, y no solo físico. Pero me dijeron que necesito al menos 3 meses de reposo. No te preocupes por eso, papá. Lo importante es que te recuperes. Pero yo sabía que sí había de qué preocuparse. Papá tenía 62 años, sin ahorros significativos, y un trabajo físicamente demandante que ya no podría realizar como antes. La fábrica le pagaría solo una parte de su sueldo durante la incapacidad, y después tendría que enfrentar la realidad de buscar trabajo a su edad con limitaciones físicas. Esa noche, mientras papá dormía sedado y mamá lloraba silenciosamente en la sala de espera, tomé una decisión. 3 meses después, cuando papá ya estaba recuperado físicamente, le pedí que me acompañara a almorzar. Escogí el mismo restaurante donde doña Carmen me había dado mi primer trabajo, aunque ella ya se había retirado, y vendido el negocio a una de sus empleadas. Papá, quiero ofrecerte trabajo. Su expresión fue de completa sorpresa. ¿Trabajo? ¿En qué? En mi empresa. Necesito un supervisor de seguridad para nuestras oficinas principales. La ironía no se me escapaba. La muchacha que había soñado con ser CEO mientras él se reía, ahora le estaba ofreciendo un empleo. Supervisor de seguridad. Sus ojos mostraron confusión. Sofía, yo no sé nada de esas cosas modernas, de computadoras sí. No necesitas saber de computadoras, papá. Necesitas saber de personas. Saber quién debe estar en el edificio y quién no. Saber cuándo algo no está bien. Cuidar que todos lleguen seguros y se vayan seguros. ¿Por qué?, preguntó, con una voz que había perdido toda la dureza que recordaba de mi adolescencia. ¿Por qué me das trabajo a mí? Era la pregunta que había estado esperando, y tenía mi respuesta lista. Porque durante toda mi vida has trabajado para que yo tuviera oportunidades. Trabajaste dobles turnos para pagar mis útiles escolares. Te aguantaste jefes difíciles para que yo pudiera estudiar. Nunca te tomaste vacaciones para que el dinero alcanzara para la casa. Sus ojos se humedecieron. Pero también te ofrezco este trabajo porque lo vas a hacer bien. Eres una persona responsable, puntual, y que se toma en serio sus compromisos. Esas son exactamente las cualidades que necesito. ¿Y el sueldo? 15,000 pesos mensuales, prestaciones completas, y horarios de lunes a viernes. Era más de lo que había ganado en la fábrica, con menos exigencia física y mejores condiciones. Papá se quedó en silencio durante varios minutos, mirando su café como si contuviera las respuestas del universo. ¿Te acuerdas cuando te reíste de mi sueño de ser CEO? Le pregunté suavemente. Todos los días, respondió sin levantar la vista.
No te ofrezco este trabajo para restregártelo en la cara, papá. Te lo ofrezco porque eres mi familia, porque te necesito, y porque has trabajado toda tu vida para ganarte el derecho a tener un trabajo digno hasta que decidas retirarte. Finalmente levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Acepto, dijo, pero con una condición. ¿Cuál? Que me trates como a cualquier otro empleado. Nada de favoritismos porque soy tu papá. Trato hecho. Nos dimos la mano como dos profesionales cerrando un acuerdo de negocios. Esa noche, durante la cena familiar, papá les contó a mamá y a mis hermanos sobre su nuevo trabajo. Mi hija me dio trabajo en su empresa, dijo con un orgullo que jamás había escuchado en su voz cuando hablaba de mí. ¿Y cómo te sientes con eso?, le preguntó mamá. Me siento orgulloso, respondió. Orgulloso de trabajar para la empresa que construyó mi hija. La muchacha que dijo que iba a ser CEO cuando todos pensábamos que estaba loca. Se volteó hacia mí. Sofía, yo fui un tonto por reírme de tu sueño. Pero quiero que sepas algo, ese día que te reíste de mí, plantaste algo en mí que nunca se fue. Tu determinación me inspiró, aunque no lo haya admitido entonces. Papá. No, déjame terminar. Hoy mi hija es CEO de su propia empresa exitosa. Y mañana voy a ir a trabajar, con orgullo, como empleado de la empresa que ella construyó con sus propias manos. Esa noche, acostada en mi propia casa, una que había comprado con el dinero que gané construyendo mi sueño, reflexioné sobre el camino recorrido. De la muchacha de 18 años que limpiaba mesas mientras estudiaba, había llegado a ser la CEO de una empresa que empleaba a 22 personas, incluyendo a su propio padre. La risa que una vez me había dolido tanto se había convertido en el combustible que necesitaba para demostrar que los sueños, sin importar cuán imposibles parezcan, pueden hacerse realidad cuando se combinan con trabajo duro, perseverancia, y la valentía de nunca rendirse. Mi papá tenía razón en una cosa. Yo había demostrado que una muchacha de la colonia Doctores podía llegar a ser CEO. Pero lo que él no sabía entonces, y que ahora entendía completamente, era que el verdadero éxito no está en llegar a la cima, sino en tender la mano para ayudar a otros a subir contigo.